Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo andan todos por allí, todas? Bueno, hoy tenemos una entrevista muy especial, muy esperada por mí, ya les voy a contar por qué, con Olivia Roca, la doctora Olivia Roca, médica ginecóloga de aquí en Mendoza. Y bueno, vamos a invitarla aquí a nuestro chat. Hoy vamos a hablar de creatividad y ovulación, que estamos en esta semana ahí conectando con nuestra mujer creadora, esta etapa de la vida de todas las mujeres, que es analogía justamente del momento de la ovulación y que tanto en la ovulación como en la etapa de la mujer creadora a lo largo de nuestra vida, en el transcurso de nuestra vida, hay una energía disponible especialmente para la creatividad, para la conexión hacia afuera, para la expresión, para los vínculos, para el crear algo, pero además sostenerlo, nutrirlo. Así que vamos a invitarla, ahí está, a Olivia, para sumarse a nuestro vivo. Bienvenidos a quienes van llegando, bienvenidos a quienes se van a estar sumando después y a quienes van a estar escuchando después. Hola, Oli. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bienvenida Gracias. aquí a este canal. Y bueno, antes que nada, agradecerte, agradecerte la posibilidad, el tiempo de encontrarnos ahora aquí, porque, bueno, eso, nuestro tiempo es valioso justamente siempre y abrir los canales de difusión también de todas estas temáticas y de integrar un poco lo que trabajamos nosotras, me parece que es súper, súper valioso. Así que, antes que nada, mucho agradecimiento. Bueno, gracias a vos por invitarme. La verdad es que para mí también, un gusto estar compartiendo el momento, charlando un rato. Bueno, genial. Bueno, les cuento que algo mencioné recién, pero Oli es ginecóloga clínica. Ella trabaja con niñas, con adolescentes y con mujeres adultas también. Y vive aquí en Mendoza, trabaja aquí en Mendoza. Bueno, yo estoy en Tunuyán, pero digo aquí en nuestra provincia. Y elegí y sentí el deseo de invitarte porque como terapeuta menstrual y como, bueno, facilitadora de círculos de mujeres y de danzas de ciclicidad femenina, me pasa mucho que muchas consultantes me piden el contacto o recomendación de con qué ginecóloga transitar algunos procesos y hasta ahora no me encontraba, algo de esto ya te había comentado, no encontraba a quien yo sintiera realmente, che, sí, mira, esta persona, tengo referencias por acá, por allá, o yo lo he transitado, ese sentir, porque es algo muy eh, profundo, muy delicado, esto de con quién nos acompañamos, con quién hacemos este acompañamiento de nuestros procesos como mujeres. Y hace años que vengo buscando, porque si bien hay mucha gente eh, que estoy segura que debe trabajar con una mirada más integral, eh, no me ha sido fácil encontrarme con esas personas. Y este año me llegó referencia tuya por dos lugares. Y dije, ¡apa! Mira, por algo me llega esto. Así que justamente, ¿qué es lo que yo buscaba? Eh, Alguien que trabaje desde la ginecología con una mirada más integral, no tan biologicista exclusivamente, ¿sí? No solo del cuerpo físico, sino también integrando otros aspectos de la salud que están súper, súper relacionados. Así que bueno, entrando un poco por ahí, antes de ir de lleno a nuestra temática de hoy, de la mujer creadora, que justo algo estuve mencionando recién, preguntarte algo que más temprano te había consultado, porque no creo que sea de la nada que tengas esta mirada más integral. ¿Cuáles son esos aspectos o qué otros caminos has transitado que aportan a tu formación y a tu profesionalidad como ginecóloga
pero con esa mirada más amplia. Me encantaría que nos cuentes un poco, porque lo que quiero es que te conozcan también las mujeres y los varones y las personas que me siguen, con quienes transitamos procesos. Eso, contarnos un poquito. Bien, Juli. Bueno, sí, qué interesante escucharte porque estas preguntas que vos me decís que te haces, te hacen ruido respecto a la mirada médica, a mí me comenzaron a hacer ruido también ya por la época de la facultad. Digamos que yo, como te lo decía antes, me reconozco primero médica, luego de la carrera de medicina hice la formación en ginecología y después seguí profundizando en ginecología infanto-juvenil del adolescente y otras temáticas vinculadas a diversidad sexual. Bueno, he andado por varios caminos, digamos, he ido encontrando caminos interesantes en mi recorrido eh, desde las ciencias médicas, pero a mí me pasó que de temprana edad, digamos, ya en la facultad, cuando yo era muy jovencita, habían cuestiones que no me terminaban de convencer. Eh, Respecto a la mirada médica, como vos decís, es una mirada, la mirada desde la ciencia, digamos, es hacia el cuerpo orgánico. Nosotros, a medida que vamos, yo he ido transitando por otros espacios, voy viendo que fui entendiendo por qué me faltaba algo con la carrera, que creo que es lo que he ido como construyendo, que te decía que más temprano no sabía cómo definirme ni, ni hablar de algo, de una palabra que lo resuma todo, porque no la tengo. La verdad es que he ido como armando, como tejiendo un, un camino en mi vida profesional, pero también personal, porque en realidad estos cuestionamientos a mí me atraviesan desde temprana edad eh, de manera integral, digamos. Son preguntas que se hacían hacia la médica, hacia la mujer. Eh, entonces fui, bueno, como te decía, desde la medicina, yo creo que uno desarrolla conocimientos científicos en relación al cuerpo orgánico, pero la medicina no ha podido, al menos en la matriz formativa en la que yo transité, no sé ahora tal vez haya cambiado, no creo que mucho porque trabajo con residentes, soy instructora de residentes y los escucho, las escucho, no hay mucho cambio. Eh, Claro. la matriz formativa es la misma, digamos, esta mirada orientada al organismo a manera de máquina en la que, bueno, cuando algún órgano no funciona y se estropea hay que repararlo, eh, al decir de Foucault, ¿no? Como viene desde el siglo pasado esta mirada, y, y fui caminando, fui transitando por otros espacios que me han ido dando miradas distintas y más respuestas. Yo incorporé conocimientos a través de los estudios psicoanalíticos. El psicoanálisis me ha aportado mucho a alcanzar, o sea, el cuerpo del psicoanálisis es otro cuerpo, bueno, ahí hablamos de otro cuerpo. Empecé como ahí a poder ver otras cosas vinculadas a la salud. Y no te he comentado, no lo pudimos charlar, pero bueno, luego fui transitando la experiencia de la práctica del yoga y también yo ahora ya me puedo definir no solo como médica, sino como practicante y profe de yoga, porque Ah, realmente para mí es un camino que ya está a la par, digamos, como dos profesiones, yo podría decir. Eh, y bueno, para el yoga, un poco vos hablaste, existen otros cuerpos. Y esos cuerpos son interesantes. La verdad es que a partir de ahí yo fui como entendiendo por qué entonces un dolor menstrual es de una manera para una mujer y es de otra para otra, o tal vez a otra no tiene ni noticias, tiene su periodo y no tiene ni siquiera un dolor, por ejemplo, ¿no? En relación a la sí. ginecología. Entonces eso me fue dando como las señales de por qué ante ciertos cambios hormonales, picos hormonales o cambios en los ciclos de la vida, había mujeres que transitaban esto de una forma y otras de otra. En algunas precipitaba grandes desequilibrios y en otras no. Entonces, bueno, esto tiene que ver con estos otros cuerpos que hablamos, o sea que no solo es el organismo lo que cuenta, digamos. Sí, sí.
O sea, es que mi familia, gran parte de mi familia cercana son médicos o son del mundo de la medicina. Y a mí por eso me parece tan importante traer esto de la integración. Si bien yo trabajo desde lo terapéutico y mucho desde lo emocional, eh, está ahí todo el tiempo esa vinculación. Y yo, incluso en mis propios procesos personales, y específicamente hablando también desde lo ginecológico, porque por algo llegué a trabajar lo que hago ahora, porque he pasado un montón de procesos desde lo ginecológico. Y, y ahí fui encontrándome también ese, ese poder tan importante de lo que pasa cuando integramos. Cuando integramos. Es impresionante como cosas que solo desde la medicina no estaba pudiendo resolver. Y que quizás desde un trabajo solo desde lo emocional, y sí, pero me iba a llevar mucho más tiempo. Entonces, por eso aparece como esta fuerza que nos da el integrar. Quiero que volvamos a esto enseguida. Vamos a aprovecharlo también desde cómo venimos para entrar a la temática de hoy. Eh, Venimos haciendo aquí desde Instagram y desde Facebook un recorrido por las etapas de nuestra vida como mujer, que desde la terapia menstrual trabajamos con esta mirada de la analogía con las fases lunares también, que son miradas desde la ancestralidad, que se han trabajado desde los inicios de la humanidad. Eh, y estamos ahora en la etapa de la mujer creadora, que le llamamos nosotros, la luna llena, y en nuestro ciclo es la fase de la ovulación, ¿sí? A lo largo de nuestra vida, en la vida de una mujer, es esta etapa que transitamos a partir de una primer gestación, y que puede ser una gestación tanto desde lo biológico como una gestación creativa importante, ¿sí? De algo bien propio, de hijos creativos le llamamos. Y, y entonces aquí aparece esta analogía tan maravillosa con la ovulación, con esta disponibilidad que tenemos para vincularnos más con el afuera, para más acción, desde ese punto de vista. Entonces quería que nos cuentes qué importancia, porque, a ver, así como es tan importante, y nosotras las terapeutas menstruales trabajamos mucho con darle atención e importancia y validación al momento del sangrado como momento reflexivo, de bajar, relajar un poco, tranquilizar, tomar decisiones para frenar un poquito. Ahora, la ovulación también tiene su gran importancia, que si bien culturalmente es uno de los aspectos más, más validados, más aplaudidos, como es, yo digo que es la fase favorita del capitalismo, ¿no? Porque es como, bueno, momento de producir. Eh, pero más allá de que podamos tener esa mirada un tanto crítica de cuando una se pasa de rosca, es muy importante y es muy valioso toda esa energía disponible que se activa ahí. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco por qué la importancia de ese momento en nuestra vida, en nuestro ciclo, y en qué nos influye, y cómo es que esto sucede, porque físicamente sentimos cambios, pero anímicamente, emocionalmente, hay una serie de aspectos que tienen mucho que ver con lo hormonal. Entonces, bueno, que nos cuentes vos desde este lugar también. Sí, sí. La etapa ovulatoria, bueno, se caracteriza por lo que genera la producción de la salida del ovocito, que es la célula, el gameto femenino, la célula que puede ser fecundada por el espermatozoide, que es el gameto masculino. Ese momento, llamado ovulación, está propiciado por una serie de picos de hormonas que se elevan y que generan ante esos picos hormonales una serie de cambios en el ovario que va a permitir, va a favorecer que la ovulación ocurra. Lo que vos decías es real. Eh, Se ha estudiado mucho acerca de la ovulación, como vos bien decís, tal vez por una mirada que tiene que ver con la gestación, con una, si lo vemos con una mirada
capitalismo, de la época industrial, para que hubiéramos más personas en el mundo para generar más trabajo. Ahora veo que las miradas son como al revés. Ahora lo que se escucha es que somos demasiadas personas en el mundo y eso es lo que está preocupando. Entonces es como al contrario ahora el asunto. Sí. Pero en ese sentido sí, los cambios estos hormonales van a propiciar cambios a nivel emocional que tienen que ver con esta apertura, como bien decís, estar abierta la mujer a su alrededor, ¿no? Para poder estar receptiva de ese otro que puede llegar a interactuar y a partir de ahí producirse la maravilla de la vida, digamos, la fecundación y de la vida. Pero como volvíamos a lo anterior, los humanos no estamos, o sea, perdimos esta cosa vinculada a lo instintivo, a lo animal. Los animales, en ellos, no tanto los domésticos, porque están bastante intervenidos por nosotros, pobres, sí. Pero los animales que están en contacto con la naturaleza y que no están en contacto con los seres humanos, tienen un rasgo que tiene que ver con la especie, con los ciclos de la vida, esto que vos bien hablás, que está tan relacionado con las mareas, con las lunas, con los vientos, en realidad con todo lo que nos rodea, con el cosmos. Y en los animales, esta cuestión vinculada al instinto es como muy, muy manifiesta. Entonces ellos tienen ciclos en los que es el ciclo de reproducirse y se reproducen y punto. Nacen, sí. Crecen, se reproducen y luego mueren. Los humanos estamos atravesados por el lenguaje y ahí, es ahí donde con el lenguaje se introduce algo que rompe este orden natural, si se quiere, o este orden vinculado a lo instintivo. Entonces ya los humanos, esto del instinto está bastante puesto en cuestión, ¿no? También cuando hablamos, no sé si vos has escuchado muchas veces hablar del instinto materno, bueno, eso a partir de la introducción del lenguaje se perdió. Hay madres que maternan, que cuidan sus hijos, y hay madres que no. De hecho está, claro. La prueba es basta poner un noticiero para poder ver que hay madres a que la capacidad de haber gestado, de haber engendrado vida, haber portado un embarazo y parido después un hijo, no habla de realmente tener un hijo, o lo que implica el cuidado, el cariño, el maternar, digamos. No entonces, necesariamente. No necesariamente. Puede pasar, y yo celebro que así sea, pero puede también que no pase. Entonces, respecto a la ovulación, a veces esto está atravesado por tantas otras cuestiones en cada mujer, que es lo que yo te comentaba, que hace que si yo hago un dosaje hormonal en todas las mujeres que están aproximadamente entre el día 11 y 14 de su ciclo, es muy probable que en la mayoría yo encuentre los mismos parámetros hormonales o los mismos rangos en sus valores hormonales, y sin embargo, no todas las mujeres van a estar viviendo ese momento de la misma manera, por esto que hablamos. Claro, van a estar transitándolo de formas diferentes, sí, tal cual. Y también, como decías vos, influye un montón de aspectos del entorno, ¿sí? Un montón de aspectos desde lo social. Incluso cuando hablamos con mujeres, más allá también de lo que te puedas tener en los resultados, el sentir mismo de cómo me siento cuando ovulo, si bien hay como algunos parámetros que invitan más a esto de ir hacia afuera, pero hay muchas mujeres que lo transitan con una emocionalidad diferente. Y a mí me pasa que cuando entramos a hablar, bueno, y ahí justamente uno de los trabajos que hacemos desde la terapia menstrual, bueno, ¿qué está pasando entonces que en tu ovulación la estás pasando mal? Porque ese es uno de los motivos por ahí que surgen las temáticas. Bueno, llega el momento, así como hay mujeres que les cuesta y transitan con muchos dolores y molestias al momento del sangrado o el premenstrual, hay otras que les sucede durante la ovulación. Entonces ahí hay una información que podemos mirar desde lo emocional. Algo... Dale, decime. A mí me ha pasado la experiencia de la atención de
mujeres, atiendo en general mujeres jóvenes, adolescentes y adultas jóvenes, es mi mayor cantidad de pacientes en ese rango etario. Y me ha pasado este último tiempo de ver, si bien muchas adolescentes, mujeres jóvenes con tratamientos hormonales vinculados a la anticoncepción, sabemos que se borra todos estos picos hormonales que estamos conversando, porque el efecto de la medicación hace que haya una dosis hormonal diaria, que es la que se introduce al organismo a través de una medicación, que puede ser por cualquier vía, pero que el objetivo es que esa medicación hormonal sintética lleve esa información a través de la sangre a las glándulas, principalmente al hipotálamo, a la hipófisis, para que dé la información al ovario, que no trabaje, que no ovule, con lo cual es la manera que esos métodos funcionan, impidiendo la ovulación. Entonces, dicho esto, o sea, habiendo y atendiendo muchas mujeres que están en esa situación, también me toca ver mujeres jóvenes que empiezan a conectar con esto que vos hablás, han empezado como a, que eso es lo que veo que es un fenómeno de estos últimos 10, 20 años, 10 años te diría más cerquita, empezó a ver como un fenómeno que está vinculado también a toda esta movida ecológica y a todo esta como vuelta a conectar con lo natural, que van conectando de una manera que es interesantísima, esto que vos decís con su ciclo, pueden definir claramente cómo se sienten en cada momento de su ciclo, lo pueden percibir, pueden detectar exactamente cuando están por ovular, cuando la ovulación ya se produjo, a través, como vos decís, en el ánimo, en el carácter, por un montón de signos también físicos que van sintiendo, su organismo va dando señales. Y esto me parece muy interesante porque con estas mujeres es un poco lo que vos decís. Uno trabaja ya desde otro lugar, o sea, el acompañamiento es diferente porque no vienen a que el médico les diga qué tienen que hacer, sino que vienen ya con una propuesta de trabajo y ahí, como médica, yo creo que lo que se puede hacer es el acompañamiento vinculado a la salud, cuidados en salud y lo que se requiera vinculado a la información que precisen o cómo poder diseñar a veces una forma de impedir que haya una concepción que sea más natural, digamos. Eso es lo que termino charlando en general con las pacientes en la consulta, ¿no? Porque no quieren ingresar a su organismo medicamentos y cuestiones que alteren todo esto que ellas van como acompañando, van observando estos fenómenos y lo disfrutan o lo quieren seguir sintiendo, entonces solicitan que no hayan intervenciones a eso. Por eso es, cuando vos dijiste la temática que íbamos a charlar, me pareció interesante, porque es algo que se ve actualmente mucho más, digamos, en las consultas, y que ahí es lo que yo te comentaba, bueno, que la función del médico ahí, de la médica, es diferente a la que en nuestra matriz formativa nos han ofrecido para dar como respuesta, digamos. Sí, bueno, y claro, sí, claramente esto se empieza a ver cada vez más y tiene que ver también de alguna forma con esto de lo creativo. Yo hoy lo pensaba también, porque cuando hablamos de como arquetipo, el arquetipo de la creadora, está esto del crear, del nutrir, del sostener, ¿sí? Que se activa, ¿sí? Como decías vos recién, a veces más, a veces menos, ¿sí? Dependiendo ahí ya de cada persona, y del trabajo que quieras hacer con eso internamente. Ahora, ese nutrir, ese gestar, ese crear y sostener y nutrir también va hacia con nosotras mismas. Nosotras somos creadoras tanto de hijos como de hijos creativos, como de nuestro propio camino. Y en este sentido, todas estas miradas de comprensión de nuestra ciclicidad aportan un montón al desarrollo que vamos haciendo en nuestra vida. Entonces, acá aparece
esta importancia del cuidado, del autocuidado, del dedicarme tiempo, del escucharme a mí misma, como decís vos, te llegan pacientes que se están empezando a escuchar, bueno, celebrar eso e invitar. Yo, de hecho, bueno, ese por lo menos desde mi lugar, desde el lugar que lo hago yo, y entiendo que vos también desde tu lugar, es esta invitación a escúchense, dense ese tiempo, esa atención, y porque estamos constantemente creando nuestra propia vida y nuestro cuerpo nos está ayudando en eso, nos da mensajes constantemente. Entonces, nada, me parecía también esto importante traerlo, de que, y algo que el otro día te escuchaba en la entrevista con la Vero Piñol, ahí un abrazo para la Vero, esto de, que bueno, es una de las personas que me recomendó hablar con vos, esto de la autonomía también, y vos recién algo de eso traías, ¿no? Es que ya la labor como ginecóloga, cuando alguien viene con esa escucha previa, ya es más de acompañamiento. Y a la vez me parece súper valioso esto, porque es necesario también que podamos, las mujeres que quieran esto, quiero ir a la ginecóloga, bueno, puedo ir y que no me digan, che, esto sí es, o sea, que no me desarmen todo mi plan que yo ya he elegido conscientemente, pero a la vez quiero ir, ¿no? Como eso, hacer esa complementariedad. Y aquí esto tiene que ver con eso de gestarme a mí misma, nutrirme a mí misma. Entonces yo me voy a nutrir con lo que yo siento que me hace bien. Y por eso digo, bueno, poder elegir una ginecóloga que siento que me aporte también, ¿no? Hablando, sí, hablando, Juli, esto que me decías de nutrirse, eh, Uh-huh. justo pensaba en esto de lo que yo te contaba, lo que a mí me apasiona es el tema del cuerpo, como te digo, y fui como haciendo diferentes recorridos en esta búsqueda de, de esta pregunta, de qué es el cuerpo, que es algo tan maravilloso. Y, y pensaba, esto que vos decís, que interesante, porque la función de la ginecóloga, del ginecólogo, es muy importante en relación a la salud de la mujer, eh, vinculado, bueno, a ciertas situaciones que uno puede llegar a diagnosticar tempranamente, que un poco eso hablábamos con Vero el día del conversatorio, que era en el mes de octubre, que se celebraba los controles de la mujer en relación a la prevención del cáncer de mama. Es como un recordatorio, ¿no? A no olvidarnos de que hay cosas por hacer para evitar algunas patologías. Y en este acompañamiento que hablábamos, eh, vinculados a la salud, yo creo que la tarea de la ginecóloga, del ginecólogo, o en el caso mío, la ginecóloga es tan importante, vinculada a las diferentes etapas de la vida, porque hablando justamente de nutrición, pensaba que no solo, bueno, a partir de los estudios del cuerpo, uno también va viendo que el cuidado del cuerpo, esto que vos decís, es tan importante, ya tiene que ver eso con uno, digamos, ya no hace falta ir al médico para eso. Eh, la nutrición, pensaba, no es solo una alimentación saludable, que podamos por ahí discernir lo que estamos comiendo, sino que también a veces la alimentación o la nutrición, yo diría, tiene que ver también con lo que escuchamos, con lo que consumimos por otras vías, más allá de la ingesta de alimentos, ¿no? Y son también nuestros pensamientos. Y esto que vos decís, una consulta médica, que es importante poder nutrirse de conocimientos por ahí vinculados a los cuidados de la salud. Esto que vos decís por ahí, yo me recuerdo, eh, cuando llegaban algunas, ya últimamente las mujeres que yo atiendo me conocen, como ya estoy grande, ya tengo muchos años trabajando, muchas que me conocen ya no pasa, pero al principio pasaba que me decían, ay doctora, usted me va a matar porque no me he hecho el control, me va a matar, en esa posición así como histórica de las pacientes pasivas, dando explicaciones, o dando una excusa al médico, a la médica que las iba a retar por no haber hecho el control. Y bueno, yo trabajo desde otro lugar, porque creo que somos, como vos bien decías, somos seres
autónomos, responsables, y cada quien podrá decidir cómo quiere vivir. Me parece más rico por ahí en una consulta conversar acerca de los cuidados que puede tener una mujer, como decía antes, dependiendo de la etapa de la vida, ¿no? No es lo mismo a los 14, a los 15 años, que a los 25, a los 30, a los 50, a los 60. Pero en general, en cada etapa hay cosas, lo que como yo trabajo en la consulta, tiene que ver con estas cosas que se pueden hacer en cada etapa de la vida, ¿no? ¿Qué se puede hacer vinculado a los cuidados? Por ejemplo, en la etapa cuando ya comienza la primera menstruación, en esta etapa que hablamos, cuando ya comienzan los ciclos, bueno, a ver qué pasa con este ciclo, cada cuánto menstruo, cuántos días dura, ese ejercicio de ir contactándose un poco con eso, porque a veces las adolescentes chiquitas llegan diciendo, he menstruado a tal edad, creo, y después como que no hay a veces un registro de cuándo vino, cuándo se fue, creen que es más o menos mensual o no. Bueno, entonces por ahí empezar con esas pequeñas, yo creo que son pequeñas, grandes cosas, ¿no? Que ahí comienza también nuestra labor, decir, bueno, a ver qué pasa con esto, viene cada cuánto, es mucha cantidad, es poca, hay dolor, no. Bueno, esa es una de las cuestiones, y a partir de ahí, bueno, eso a temprana edad, luego ya mujeres con mayor edad vendrán otros asuntos, pero todo va en la línea, lo que yo he pensado para este momento actual ya, tiene que ver con la línea de los cuidados, digamos, en esa línea de los cuidados, ir como echando luz en el camino a cada mujer de qué es pertinente para su edad, para su momento, para el tipo de vida que lleva, porque a veces dos personas tienen la misma edad, pero las vidas son tan diferentes que una requiere una cosa y otra requiere otra. Y eso, bueno, a partir también de escuchar, esto que vos decías antes, ¿no? Si yo me pongo a hablar todo el momento de la consulta y poco voy a saber de qué le pasa a esa mujer. Sí. Bueno, en esto de la escucha... ¿Cómo? Ya de vieja ahora hablo menos y escucho más. Antes era más charleta, ahora ya no. Bueno. La consulta escucho. Bueno, en esto del seguimiento del ciclo, por ejemplo, que nosotros trabajamos mucho con el lunario, que es esto de, bueno, este seguimiento y, y la invitación a conectar también con cómo me voy sintiendo en cada una de las etapas, ¿sí? En cada una de las fases de mi ciclo, todos los meses, cómo me voy sintiendo, no solamente el reconocimiento de los días, los tiempos, que cada una es un mundo, sino también de cómo me voy sintiendo, qué patrones puedo encontrar en común, si yo puedo ver mi lunario de los últimos 6 meses, bueno, a ver qué hay ahí en común, y es impresionante, y es desde el momento en que empieza ese autorregistro, empiezan a suceder cosas, empiezan a haber cambios, es impresionante. Entonces, sí, entonces, bueno, por eso también esta importancia de la autoescucha. Y recién, bueno, me sacaste un poco la pregunta de la boca, porque cuando te iba a hablar del tema de la nutrición, claro, yo lo traía desde los aspectos generales, pero también en esto de la autoescucha empieza lo de esto de los hábitos, ¿sí? La nutrición, tanto desde lo alimenticio, pero los hábitos en general, cómo influyen en nuestra ciclicidad en general, en nuestro bienestar, en nuestro ciclo. En esto que te comentaba que he transitado muchos procesos ginecológicos y con enfermedades, de todo, he pasado por muchos ginecólogos, muchísimos, y los que tengo en mi buena memoria y buena estima son los que me hicieron ver cosas que iban más allá de solamente lo orgánico, de lo físico, sino que bueno, en realidad el tema de los hábitos, yo sé que dentro de la medicina en general siempre es algo que se habla y se recomienda para la prevención, como decías vos recién. Pero el hecho de darle importancia, no como pasarlo como algo así, bueno, tenés que comer bien, no tenés que fumar, como, no, en serio, el dejar el pucho te va a servir un montón físicamente, ¿no? Como una insistencia ahí, yo sentí en su momento una insistencia ahí que hizo que yo le diera más atención. Y a mí me significó un montón de cambios eso.
Sí, a nivel sí. salud. Entonces, Lo que la vos decís, prevención de los hábitos. el cuerpo, cuando se va tomando conciencia del cuerpo, cuando se va tomando como el registro del cuerpo, empieza a tomarse también el registro de lo que daña. Entonces, de pronto, esto que vos decís parece sonso, pero no lo es. O sea, este registro que estamos haciendo vinculado al ciclo menstrual es un registro que se va haciendo respecto del cuerpo en general. Entonces, es ir conectando estos fenómenos físicos con lo emocional, ir haciendo como una línea del tiempo en la vida de cada una. Y, y ahí yo creo que a partir de ese registro se puede empezar a pensar en un orden, en un cambio de hábitos, si es que hay que hacerlo. De otra manera es muy difícil porque si no hay registro, por ahí está tan como desdibujado el tema del cuerpo. Vamos a un ejemplo concreto, por ahí estamos trabajando y cuántas veces nos pasa que tenemos ganas de hacer pis y decimos, bueno, pero voy a terminar y seguimos trabajando y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo y no escuchamos, o sea, escuchamos, pero no atendimos a ese deseo Ujú. de ir a orinar. Entonces, ¿qué se produce ahí? Una situación de tensión, vamos a llegar tal vez media hora o unos minutos más tarde, cuando ya la vejiga estuvo en tensión, cuando ya casi no teníamos tiempo de llegar. Digamos, es un ejemplo sencillo, pero de cuántas veces nosotros, cómo lo azotamos al cuerpo. Yo siempre digo que somos nuestros principales verdugos, ¿no? Respecto al cuerpo. Cuando empezamos a tener el registro de estas cosas, empezamos a cuidarlo, pero realmente, esto que vos decís, hay como un verdadero deseo de cuidar nuestro cuerpo, que es nuestro envase, digamos, con lo que vinimos a este mundo y que si lo maltratamos, obviamente vamos a vivir muy mal. Y a partir de ahí, solo, como vos bien decís, empiezan a venir estos cambios. En la consulta, cuando no hay tanto registro de esto, de la importancia del cuerpo, es mucho más frecuente que las personas pidan una medicación o que pongan en valor una medicación y digan, tomar una pastilla puede resultar algo mucho más como concreto de cuidado. Y con la pastilla, yo siempre les digo, gastan un montón de dinero, o sea, cuando hay necesidad de tomarla, bueno, pero a veces esa pastilla vino a suplir el no haber caminado durante toda una vida, el no haber comido unos alimentos exentos de grasas producto de alimentos ultraprocesados, o sea, no naturales. Entonces, por ejemplo, yo por ahí en la consulta ginecológica es muy común que a veces algunas mamás llegan con las adolescentes y dicen, sí, fui a una consulta anterior y no hicieron nada, no le dieron nada, porque el registro de la consulta médica o de la práctica médica efectiva está asociado a la indicación de una medicación, la Claro, prescripción de algo, que algún claro, claro. medicamento vaya a comprar. Cuando en ginecología muchas veces, muchas de las veces, la más de las veces, al menos en infanto juvenil y en el caso de las ginecólogas que trabajamos con población de mujeres sanas, porque esta especialidad lo lindo que tiene es que se trabaja en general, pueden haber situaciones de enfermedad, pero en general la consulta transita con controles anuales de personas que andan medianamente bien. Y esta cuestión de la conducta expectante, que yo les digo, es una conducta médica, o sea, decir, observa tu ciclo, andar registrando cantidad de menstruación, duración, cuántos días, dolió o no dolió, ¿qué me dolió? Me dolió la cabeza, se me hincharon las piernas, tengo turgencia mamaria, tengo retortijones, diarrea, no sé, me constipé, lo que fuera. Eso que Ujú. llamamos conducta expectante está visto a veces como una no conducta, digamos, como una no Claro. intervención. Entonces yo ahí lo que Y voy eso es, transmitiendo es que esa es una gran intervención. Por ahí decir, vamos a parar la pelota, vamos a observar esto y en 3 meses nos volvemos a encontrar a ver qué pasó. Creo que a veces mucho más atinada que rápidamente medicalizar un fenómeno que a veces no tiene la necesidad de que sea intervenido con una medicación, o nos estaríamos perdiendo la posibilidad de poder leer qué está pasando ahí. ¿Me explico? sí, 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 totalmente. Sí, y en muchos casos súper recontra preventivo.
más allá de las situaciones en las que ya pueda haber algo, alguna patología o algo. Esa escucha, bueno, te contaba lo de mi familia, mi padre es cardiólogo clínico y toda la vida me habló de escuchar a sus pacientes, escuchar a sus pacientes, también fanático de la psicología. Y incluso cuando a mí me tocaba ir a médicos, a ginecólogos, él me decía, bueno, pero ¿qué sentís vos? Fíjate, y él me hacía, ¿no? Toda esa. Entonces, es tan valioso, hay tanta información en, como decías recién, ahora escucho más que antes, decías, ¿no? Como, ahí está una gran parte de la información, porque una cosa es el síntoma que ves también en el momento, y otra cosa es cómo lo ha ido transitando en su mes, en su vida cotidiana, y ahí hay mucha información de lo que hay en la profundidad. Y entramos acá también en esto de la conjunción de los aspectos físicos, emocionales, de es que realmente es impresionante cómo influye todo lo emocional directamente en incluso algo que ya está, algún síntoma que ya está, como o mejora o empeora según las situaciones de estrés, según algo que te pasó ese mes, ¿por qué te duele la cabeza ahí? Capaz que ese día justo pasó algo, ¿no? Entonces, empezar a mirar también ahí, bueno, ¿por qué me expongo a ese tipo de situaciones que termino siempre con dolor de cabeza y termino, no sé, se me activa el herpes a full y, ¿no? Es como también ir mirando eso a la vez. Y eso es algo que a mí me costó mucho encontrar en el consultorio cuando iba a consultar a los médicos. Y sé que existe, como te decía al principio, sé que existe, entonces me parece muy valioso poder tener el vínculo y el contacto con esas personas, así como vos, eh, que habilitan esa mirada de qué hay allá atrás y la invitación a las personas a también trabajar eso otro. Sí, viste que en realidad nosotros en ginecología trabajamos con todos los fenómenos que tienen que ver con, vinculados principalmente al sistema endocrinológico, neuroendocrino. Pero en realidad, viste, también ya hay corrientes que hablan de la psico, neuro, inmuno, endocrinología, porque Exacto. se ha visto que estas hormonas están tan enlazadas con fenómenos de tipo psíquicos, neurológicos, inmunológicos, que es realmente muy complejo. Eso hace que estas respuestas que yo te contaba a ciertos fenómenos sean tan diferentes en una persona y en otra. Y ni hablar de lo que trae uno también por ahí vinculado a vivencias y a la matriz de cada quien en relación a ciertos fenómenos que ya son tan singulares que son tan íntimos que a veces uno ahí no puede meterse demasiado. Pero sí, sí creo que lo que vos decías es real. Hay situaciones, por ejemplo, en ginecología, infecciones de tipo viral, que pueden ser sumamente agresivas en algunas mujeres y en otras cursar prácticamente sin síntomas. Entonces, a veces se plantea la consulta eso, dice la mujer, pero ¿cómo puede ser que yo eh, no sienta, que tenga esta situación y vengan los controles y vos me digas que no hacemos nada porque realmente la situación está controlada cuando tengo mi amiga que tuvo que hacerse una cirugía, tuvo que recurrir a tratamientos realmente serios. Y eso tiene Uh-huh. que ver con esto, con cómo nos paramos en la vida, cada quien, ¿no? Entonces, a veces se hace difícil en la consulta porque esto que vos decís, vinculado a la medicina, como que históricamente hemos hablado siempre de signos, síntomas y enfermedades de una manera tan rígida que después cuando cada quien va transitando esa experiencia, a mí en la facultad me decían siempre, existen enfermos, las enfermedades están, pero lo que existe son enfermos, pero la verdad es que la medicina, la ciencia, tiene un empuje muy grande a intentar enlatar cada situación, digamos, verla de una manera rígida y no es tan así como lo transmitían mis maestros en realidad. Se transmite eso, se dice eso, pero se transmite
esta otra cosa que es como rígida, la que no admite por ahí estas variables que te digo yo, que en la consulta se van viendo todos los días respecto al mismo fenómeno. Entonces, como vos bien decías, se trata de que cada quien pueda irse escuchando para poder decir qué es lo que qué le va pasando en esa situación que está transitando, que puede ser de salud o puede ser también de enfermedad. Sí, sí, y que no significa que solamente, a ver, puede haber casos en los que sí, puedas solamente desde trabajar desde los aspectos emocionales eh, y los síntomas o las situaciones mejoren, pero hay otros casos en que, bueno, no, quizás necesitas también el trabajo desde lo médico. Bueno, pero hacer esa conjunción, ¿no? Como decir, bueno, sí, también voy a ir, pero no es que solamente me voy a tomar la pastilla, también voy a ir viendo lo otro. O no es que solamente, eh, si, digo, si veo que la sigo pasando mal, por más que esté haciendo terapia y sigo físicamente, todavía no, bueno, puedo permitirme, o por lo menos yo lo veo desde ese lugar, puedo permitirme tomar algo que sea paliativo, en el sentido de que yo me pueda sentir un poco mejor mientras voy haciendo el trabajo de fondo, ¿no? Como, Sí, eh, mira, lo pero, que vos pero decís, no soltarlo. no, lo que vos decís ya acontece. En realidad, yo este fenómeno lo observo hace rato, lo hablaba con una amiga médica los otros días, y Uh -huh. decíamos que algo evidente, esto que hablamos hoy nosotras, por eso cuando me propusiste el vivo dije qué lindo, porque un poco en esa línea veníamos charlando con una colega que también se piensa en las prácticas, ¿no? Y decíamos, evidentemente con la medicina sola no alcanza, no hay dudas. Claro. Hay muchísimas terapias alternativas y cómo han proliferado ese tipo de terapias. Y eso tiene que ver con que evidentemente la respuesta ya está a la vista, que no es de un solo lugar. Digamos, Sí. por supuesto que a veces el tratamiento médico es necesario, claro que sí, eh, pero a veces no es lo único, a veces eso puede transitarse mucho mejor con otra terapia que acompañe, que bueno, yo es lo que veo todos los días, ya es algo que veo a diario, eh, habrá gente que no, pero cada vez hay más gente que yo observo se va como abriendo a otras cosas, pero porque bueno, como decíamos, la mirada de la medicina es una mirada que está sesgada prácticamente a los fenómenos orgánicos. Sí, tal cual. Bueno, Oli, creo que un poco esto era lo que sentía, me gusta eso, quería que compartiéramos esto, que otras personas lo escucharan, que te conozcan también, que sepan que aquí hay una de esas personas con quienes pueden hacer, si lo necesitan en algún momento, ese acompañamiento desde la mirada, desde lo médico, y con esa apertura, con esa conciencia de que los procesos son integrales. Así que vos me mencionabas el otro día esto de la medicina integrativa, como utilizando el Sí, concepto de medicina, la palabra medicina, me gusta eso. sí, sí, que ya hay Este, varios, cada vez hay más colegas que se van formando en esas disciplinas que eh, yo te comentaba, en donde eh, se está viendo lo interesante que es poder dar esta mirada, esta vuelta, como una vuelta de página al asunto, y si bien tenemos los profesionales médicos toda una matriz formativa muy grande de un montón de fenómenos físicos, químicos, orgánicos, digamos, eh, van también nutriéndose de otras disciplinas, de otras herramientas como para acompañar. Y esto que vos decías también antes, que hablaste un poco de los cuidados paliativos, también, bueno, ahora vemos que ya en caso de situaciones donde hay realmente un daño a la salud y hay que transitar una enfermedad que es crónica y que es progresiva tal vez, como cada vez se va dando más se va dando más cabida desde la medicina, los cuidados, o sea, ya es parte, ¿no es cierto? Hay una sí. especialidad médica que tiene que ver con los cuidados paliativos, pero esto también es atendiendo a esta mirada ya de por ahí de esto del acompañamiento, de aliviar el dolor en caso de que esto ya sea inevitable, pero escuchando al otro y
no avasallándolo, digamos, en pos de curar, como que se ha hecho tanta cosa en relación a eso. He visto en mi residencia y la verdad es que fue algo bastante fuerte para mí, ver cómo se avanzaba sobre los cuerpos, cuando por ahí habían pedidos de las personas de que ya no más. Y eso ahora se está atendiendo, por suerte. Está viendo como un registro. Ujú. Sí, bueno, que es como todo es un proceso. Claro, la medicina hegemónica, autoritaria de esta es la única verdad y Va cambiando. es duro porque incluso eso yo siento que en muchos aspectos hasta empeora las situaciones de salud. ¿Verdad? Pero va cambiando, creo Sí, que sí. va cambiando, Bueno, no sé primero si el huevo o la gallina, porque tal vez ha ido cambiando a partir de las personas que van diciendo, no, a mí esto no. Y claro, creo que ha habido también una posición diferente, ¿no? Con la ley de sí, los pacientes, una serie de leyes que respaldan ahora a las personas, la ley también vinculada eh, a la maternidad, al momento del parto, ¿no? Parto respetado, etcétera. Ha habido como una legislación que acompaña eso y cada vez se sí. puede escuchar más la voz de quien es Sí, bueno, protagonista. claro, son procesos sociales que ahí van, de a poquito. Así que bueno, me alegro que podamos también ir haciendo nuestros aportes en esto desde el lugar que le toca a cada uno. Y, y eso, invitarlos a todos invitarlas a conectar con esta integración también, porque no por nada existen ambas formas y tantas más quizás que por ahí no conocemos, pero desde este lugar eh, creo que la construcción, bueno, aspectos de la creatividad siempre tienen que ver con que lo mejor que una sola persona o que un solo paradigma, podemos decir, ¿no? Pueda aportar desde un lugar, siempre va a ser un poco más débil que lo que se pueda aportar desde la integración de varios. Bueno, Siempre va a haber mayor creatividad y mayor expansión desde ese lugar. qué Sí, interesante. siempre y cuando haya escucha y de vuelta. Qué interesante, Juli, lo que decís de los paradigmas, ¿no? Pues los paradigmas eh, son construcciones que tienen como Mm, la fuerza de una verdad absoluta. Y yo creo que estamos asistiendo a la caída de los paradigmas, ¿no? En esta etapa que estamos transitando, en esta época, es como la caída, la gran caída de los paradigmas, en donde una verdad hoy, mañana cae y aparece otra. Entonces, bueno, hay que estar advertidos de eso. sí, sí, es así. Bueno, hermosa, muchísimas gracias por tu tiempo, como te dije al principio, ha sido un placer. Gracias a Y vos. bueno, estamos ahí conectadas. Gracias a quienes se han conectado, a quienes han estado escuchando, a quienes se sumen después. Gran abrazo, buen fin de semana, buena semana Gracias, Juli, y por nos vemos. invitarme. Besitos, gracias. Gracias, Oli. Un beso enorme. Chao, chao.